Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, y damos los buenos días y la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, hoy en nuestra emisión número 608. Iniciamos con la canción de Carlos Puebla, En eso llegó Fidel, en homenaje al líder latinoamericano que enfrentó al imperialismo yanqui y le devolvió la dignidad y la libertad al pueblo cubano. Llegó el comandante y mandó a parar. Fidel nació un día como hoy, 13 de agosto, pero en 1926. Igualmente recordamos a nuestro querido humorista, periodista, político y activista por la paz en Colombia, Jaime Garzón, asesinado por las mafias del narcoparapolítico-militarismo colombiano, también un día como hoy, 13 de agosto, en 1999. A todos los que expusieron hasta su propia vida por la paz total con justicia social en Colombia, como lo hizo Jaime Garzón, el homenaje y compromiso para materializar sus sueños por la libertad y la justicia. Esta semana saludamos cómo la Junta Nacional de la CUT y la Asamblea de las Juntas Directivas de FECODE y sus compromisos en acompañar y apoyar los vientos de cambio que se tienen que dar con las reformas planteadas como construcción colectiva con el pueblo colombiano. Igualmente, los pronunciamientos han sido claros y contundentes tanto en FECODE como en la CUT para no permitir el saboteo de los poderosos que gobernaron durante 200 años el país y lo despojaron de sus riquezas y lo desangraron con la violencia. Hoy esa situación se puede reversar con la implementación de la paz total y los cambios progresivos con las reformas en salud, tributaria, laboral y pensional, así como con el Plan Nacional de Desarrollo. El magisterio colombiano saldrá a respaldar el cambio y a rechazar las pretensiones de los oligarcas como la Cabal y la Valencia, con sus proyectos de eliminar el derecho a la protesta del magisterio colombiano o a la propuesta de los bonos escolares que privatizan el sistema, entre otros puntos más de confrontación. Y bueno, el magisterio atento a las orientaciones para iniciar un paro indefinido si fuera necesario para evitar esos esperpentos de la oligarquía y las mafias colombianas. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó Damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos se acabó la en diversión. alternativa. Llegó el comandante y mandó a parar. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy,
La resistencia se hace más necesaria. Invitamos al magisterio y las comunidades educativas a no dejar de luchar por nuestros derechos, rodeando al gobierno del cambio, el cual ha venido siendo atacado por los medios prepago de comunicación, Semana, RCN, Caracol, el fiscal Barbosa, los guerreristas y aquellos poderes eternos que pretenden no dejar el poder y no reconocer los derechos que merece el pueblo colombiano. Por ello, sin la movilización y el compromiso social de la ciudadanía, las reformas no serán posibles. La invitación a seguir en la movilización, en la calle, en la lucha, porque sin lucha no hay victoria. Debemos seguir trabajando para hacer realidad el pacto transformador, desde la unidad en torno a la paz, las reformas del cambio. Por ello tan necesaria la movilización y entender el sentido de la lucha como parte del proyecto histórico, como nuestra política que permita avanzar hacia una conexión con lo social, como un esfuerzo colectivo de unidad, coalición e instrumento de transformación. Es el resultado de la correlación de fuerzas en el país y que hay que mantener y profundizar. Es por ello que continuamos en el desarrollo de las tareas sindicales para el magisterio distrital y las comunidades educativas. En este sentido te invitamos a: continúan las negociaciones con la Secretaría de Educación, dando la discusión en el pliego de la ADE radicado el 28 de febrero, en los temas que se han abordado como docentes provisionales, retén social en Bogotá, generar un plan de contingencia frente al concurso docente, jornada única, jornada laboral y jornada escolar. Nos reuniremos este 14 de agosto con los docentes del programa de primera infancia en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza de la ADE Norte a las 6:30 de la tarde, donde trazaremos las tareas para la defensa de los proyectos de recursos propios de la Secretaría de Educación. Los esperamos. Desde la Junta Directiva continuamos con los diálogos formativos este jueves 17 de agosto a las 6:30 por las redes sociales de la ADE con el tema de retén social y provisionales. Únete a la campaña por el Pacto Histórico Bogotá y unidos construyamos una ciudad digna, una Bogotá para todos y todas. Realiza tus aportes, sugerencias o dudas. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan voz educadora un wan watching ramon otiwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a los sectores más retardatarios del establecimiento y sus medios corporativos de comunicación que se esfuerzan por presentarnos todos los días un país en franca decadencia y acorralado por el caos con el ánimo de decepcionar al pueblo. Lo que no saben es que el pueblo es más inteligente y no les come cuentos. Pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la Fiscalía General de la Nación por el show mediático desplegado en el caso Nicolás Petro. La justicia, para que sea justicia, ecuánime e independiente, no debe ser mediática, especulativa y con tanta espectacularidad. Apenas un añito del gobierno del pacto y andan desesperaditos, ¿no? Pullas, pullas y pullas, muchas pullas a un aniversario más del brutal abudineamiento de los 70.000 millones de pesos desde el Ministerio de las TIC. Y eso sí no lo investigó la gran Fiscalía de Barbosa, ni lo denunciaron férreamente los medios de comunicación prepago. Unas marionetas manejadas por el Centro Democrático. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas, a la revista Semana y su Vicky Dávila,
que andan calladitas al ser desmentidas por el mismo Nicolás Petro en su propia entrevista, al afirmar que ni Gustavo Petro ni el gerente de la campaña Ricardo Roa estaban enterados de que él recibió dinero de personas no muy recomendables. Ni un solo titular en letras grandes para desmentirse a sí misma. ¿Qué tal la Vicky? ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la rendición de cuentas del sector trabajo en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez. Ante todo, el diálogo social. En la mesa de concertación para el salario mínimo participaron las centrales obreras, empresarios y gobierno nacional para finalmente llegar a acuerdos. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas, recontra vivas, al primer año del gobierno del cambio. Este gobierno popular ha puesto al país a reconocerse con optimismo y sin complejos. Sistema tributario progresivo, distribución de la tierra, disminución de la inflación y el desempleo, avances en la paz total. Y vamos por las reformas a la salud, a la laboral y pensional. ¡Viva el cambio! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la disminución de la tasa de desocupación. Más de 1 millón de nuevos empleos. Se logró reducir el indicador a un dígito, 9.3%, cifra que no se registraba en los últimos 4 años. Y seguimos con el cambio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas, a la captura del comandante del Gaula en el Cesar. Era el enlace de un cartel mexicano y hombre de confianza de la DEA en Colombia, y muy condecorado por Duque, Santos y Uribe, pero capturado por Petro. ¡Que viva la verdad! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la memoria del camarada revolucionario e imprescindible Manuel Cepeda Vargas, a 29 años de su magnicidio. Manuel Cepeda vive, la lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El poder local es un pulso definitivo para nuestro proyecto de cambio. Una vez inscritas las candidaturas en cada territorio del país, los sectores de izquierda y progresistas se encontraron con profundas dificultades que desde la registraduría y los áulicos de los poderosos en este país se propusieron para impedir la llegada de los y las candidatas a los gobiernos y cargos territoriales. Mientras la ultraderecha guerrerista se acomoda y con difamación, manipulación mediática, estrategia comunicativa de desprestigio, entrampamientos diarios, invento de atentados, amenazas y torpedos a la paz, se dispone a retomar el poder local. El 29 de octubre del 2023 está muy cerca. Por lo tanto, redoblar nuestra tarea en territorio, pedagogía, movilización, campaña, trabajo en la Colombia profunda es urgente, porque la ultraderecha no pasará. La declaración política del plenario de juntas directivas de FECODE, que sesionó el 8 de agosto en Bogotá, por abrumadora mayoría expresó su respaldo al gobierno del cambio y su compromiso con el impulso al poder local. En ese contexto se trataron tareas trascendentales como la agenda de FECODE, la ley estatutaria de educación con una mesa especial creada para aportar y debatir, la reforma al Sistema General de Participaciones impactada por la correlación de fuerzas en el Congreso y por la situación fiscal del país, pero que cuenta con el consenso en que es una necesidad imperiosa para la educación como derecho fundamental. El rechazo total al proyecto de ley 192, bonos escolares, y al proyecto de ley para impedir el derecho a la huelga del magisterio colombiano.
FECODE presenta el Plan de Acción 2023. Se presenta además el informe de salud, haciendo un corte de cuentas entre los salientes representantes al FOMAC, María Eugenia Londoño y Domingo Ayala, quienes cumplieron con su tarea. Lineamientos técnicos, Acuerdo 05 del 2022, pliegos de condiciones para la nueva contratación en salud, absolutamente garantistas. Le corresponde entonces a los nuevos representantes ante el FOMAC asumir una responsabilidad en momentos de invitación pública y proceder a defender lo ganado y avanzado. Por su parte, la Junta Nacional reunida el 9 de agosto y después del análisis y discusión, faculta al Comité Ejecutivo de FECODE para definir paro nacional con los objetivos recogidos por las regiones, con acento total en el incumplimiento de los contratos de salud. De esta manera, y con la instalación oficial de las mesas de implementación de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, el día 10 de agosto se procede a dar celeridad al proceso de cumplimiento de 50 puntos de acuerdos. Se adelantó además el Encuentro Nacional de Fiscales con compromisos totales por nuestras organizaciones sindicales, por nuestra federación y por la base que nos designó tan importante y trascendental responsabilidad. Por eso decimos, la movilización política, la movilización social, popular, es total y permanente. Seguimos avanzando. ¡Que viva FECODE! Voz Educadora. Maena ni Guamguete ni Guam, voz educadora, un guanguachin, Ramnamón, Otiguan, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le damos la bienvenida al profesor José Ramón Llanos con la voz del análisis refiriéndose a la crítica situación en el Ecuador y reafirmando el propósito del gobierno alternativo en Colombia. Bienvenido, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. El comentario de hoy pudiera titularse «Los últimos acontecimientos de Ecuador le dan la razón y reafirman como conducente la propuesta del presidente Gustavo Petro». En efecto, acaban de asesinar en Ecuador al candidato Fernando Villavicencio, quien se había destacado no solo por estar denunciando a los narcotraficantes, sino que puso una denuncia señalando nombres concretos de individuos ecuatorianos y extranjeros que estaban involucrados con esto. Eso demuestra, una vez más, que es conducente la propuesta de Gustavo Petro de que en el asunto de perseguir el narcotráfico nada vale, ya que durante tantos años se han probado muchas formas de la represión, es necesario que en esta ocasión experimentemos otras formas de combatirlo. Y tenemos un referente. En los años 20, cuando los Estados Unidos prohibían el consumo del whisky, florecieron las mafias italianas que se empoderaron. Bastó con que legalizaran su consumo para acabar con el poder de las mafias que se habían erigido como una autoridad paralela en los Estados Unidos. La propuesta de Petro es conducente. Es necesario legalizar el consumo de esas drogas. Hoy, lógicamente, las de origen vegetal, pero también se pueden incluir las drogas que son producto o han salido de laboratorios. Basta con que se legalicen y se identifiquen a los consumidores como unos enfermos, los cuales, si quieren que el vicio no los aniquile, podrían acudir al Estado para que apoye su recuperación, y si no, que legalicen el consumo. Incluso el Estado podría ser el proveedor de esas drogas para evitar que se siga narcotraficando y enriqueciendo a algunos, y no cualquier algunos,
generalmente las entidades financieras, como sucede hoy en los Estados Unidos. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos da a conocer un ensayo corto de Giorgio Agamben titulado ¿Qué es un dispositivo?, refiriéndose a los artefactos y a las estructuras de poder en nuestra sociedad. Bienvenido y buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. Y al magisterio colombiano, que cada día tiene que afrontar y confrontar las políticas que atentan contra la educación pública, un abrazo cargado de humanidad y lucha. Para comprender cómo se establecen las relaciones de poder en una sociedad, es necesario evidenciar las formas cómo se ejerce control e influencia sobre las personas. Estas formas las conocí con Bourdieu en su teoría de los campos, en particular lo concerniente al hábitus. Con él entendí que hay una serie de dispositivos con los que cuenta el ser humano para ser parte de un determinado campo de poder. Pero no voy a hablar de Pierre Bourdieu, sino de alguien que ya es cercano a nosotros. Se trata del pensador italiano Giorgio Agamben. Su libro, ¿Qué es un dispositivo?, publicado en castellano por Editorial Anagrama en 2015, lo componen 3 ensayos. 1, el título que le da al libro, seguido de El amigo y finalmente La iglesia y el reino. ¿Qué es un dispositivo? Es un ensayo corto, unas 30 páginas. No por ello deja de ser provocativo y provocador. En este libro, Agamben explora el concepto de dispositivo como una estructura abstracta que abarca una amplia gama de fenómenos y prácticas en la sociedad moderna y del siglo XXI. El autor utiliza el término para describir sistemas y relaciones de poder que regulan y moldean nuestras vidas de maneras sutiles y a menudo inadvertidas. El libro desglosa cómo los dispositivos son omnipresentes en la sociedad actual. Están en la política, en la tecnología, en la cultura, en la educación, en la religión, incluso en las ciencias. Agamben argumenta que los dispositivos no son simplemente herramientas o artefactos, sino estructuras de poder que ejercen control y ejercen influencia sobre las personas. Estos dispositivos no solo nos influyen externamente, sino que también moldean nuestra percepción y comprensión internas del mundo. Hay dispositivos cuyo poder es avasallador. Por ejemplo, el discurso político y legal. El autor examina la forma como el lenguaje es utilizado en discursos políticos y legales para establecer una estructura de poder. Cuando se define categorías como ciudadanía, inmigración, derechos y deberes, estos discursos crean límites y determinan quiénes son incluidos o excluidos de ciertos derechos y privilegios. Otro ejemplo es la tecnología y la vigilancia. Giorgio Agamben evidencia ciertas herramientas como las cámaras de vigilancia, los sistemas de seguimiento y las redes digitales. Son dispositivos que supervisan y controlan las acciones de las personas en el espacio público y privado. De la biopolítica dice el autor que los dispositivos están en la regulación de la salud, regulación de la población, regulación del bienestar. En fin, quizá lo que más llama la atención del pequeño libro, pero inmenso en su filosofía, es mostrar cómo los dispositivos operan a través de una lógica de inclusión-exclusión, donde ciertos elementos o individuos son incluidos dentro de un marco normativo, mientras que otros son excluidos o marginados. Leer ¿Qué es un dispositivo? Es adentrarnos en una profunda reflexión sobre las estructuras de poder que dan forma a nuestra vida cotidiana y a considerar cómo podemos resistir o subvertir estos mecanismos de control. Colegas, que tengan un resto de domingo pensativo en los dispositivos. Pensativo en los dispositivos. Voz Educadora. En Voz Educadora, la voz de la historia. Con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, la voz de la historia, aprovechando el acuerdo
para tratar de tramitar la paz total en Colombia, firmado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, vale la pena recordar cómo la violencia, así titulada por la historia, se inició y se desarrolló bajo el gobierno de Ospina Pérez, que se posicionó en 1946. Esta violencia fue inspirada desde el comienzo por el gobierno conservador, el cual cambió la policía eliminando a todos los oficiales y suboficiales liberales por oficiales conservadores. Y además fue por primera vez en la huelga del 13 de mayo de 1947 cuando se utilizó al ejército para reprimir una huelga. El hecho real es que era tal la violencia de la policía chulavita que hubo regiones en que los liberales desaparecieron. Al respecto, escuchemos el informe rendido por Roberto Salazar Ferro después de haber visitado algunas de esas regiones liberales que fueron azotadas por la violencia de los conservadores. Él dice: inmensas caravanas de hombres y mujeres huyen de las regiones azotadas. Tras ellos quedó la tierra calcinada por los incendios. Todo quedó destruido. Ni en Arboleda ni en Cucutilla quedó nada de pertenencia de los liberales. Ya no queda un liberal en toda esa comarca. Vale la pena recordar estos hechos luctuosos como iniciadores de la llamada la violencia que produjo tantas muertes en Colombia. Ojalá este pacto de paz entre el gobierno de Petro y el ELN le dé punto final a la violencia política iniciada bajo el régimen conservador de Mariano Ospina Pérez. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. José Manuel Géneco, acusado del asesinato de su esposa, en compañía de su abogado y con colaboración del fiscal del caso, buscan dilatar el proceso y con ello el vencimiento de términos. Un mayor de la policía adscrito al Gaula del Cesar y 2 oficiales más fueron detenidos por ser colaboradores del cartel de Sinaloa. Varios académicos de las universidades javerianas, Andes y Rosario afirmaron que las reformas laborales, pensional y de la salud que propone el gobierno son necesarias. El gobierno instaló órgano de verificación internacional con el apoyo de la ONU y la Iglesia Católica para los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, lo que no se había hecho en 52 años. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a nombre del gabinete ministerial, expresaron su apoyo al presidente Petro e instaron a todos a trabajar y no dejarse distraer de los enemigos de la derecha que no los quieren dejar gobernar. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante. La voz de los sin voz. Bueno, y con Carlos Puebla, y en eso llegó Fidel, en estos días fue el pacto y llegó Petro. Aquí pensaban seguir ganando el 100%. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Y el Magisterio Colombiano preparándonos y atentos a las orientaciones
para la movilización y el paro ante las agresiones de la oligarquía de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Para todos y para todas las compañeras, un feliz resto de domingo, un feliz descanso, un abrazo y chao, chao. Llegó el comandante y mandó a parar. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa.